Hola amigos, bienvenidos a Reflexiones. Hoy vamos a conversar y reflexionar sobre la preocupante situación política actual. Y con nosotros van a estar dos muy buenos amigos de todos nosotros y sobre todo del Perú democrático, y que todos evidentemente conocemos muy bien. Es Lourdes Flores y Hugo Guerra. Una política, Lourdes, de Polenda, que siempre, en mi opinión, dije y me apené muchísimo que no fuera nuestra primera presidente del Perú. Y también estará mi otro gran amigo, que es Hugo Guerra, que es un excelente periodista, un hombre dedicado, además a un gran abogado, dedicado al análisis político. Y a ambos quiero agradecerles su presencia aquí con nosotros. Para empezar, quiero mencionar algunos temas o algún tema importante que quisiera además que ellos puedan también expresar su opinión, sus propuestas y cuáles son las formas y maneras que podemos atender todas estas situaciones. ¿Por cuántos momentos hemos pasado nosotros en el Perú relacionados con circunstancias y situaciones socialistas? Fuertes y preocupantes. Hemos vivido con un golpe de Estado severo dado al presidente Fernando Belaúnde, y tuvimos un gobierno de Velasco socialista con olor comunista en 1968, del cual nos sacó a la muerte de Velasco el general Morales Bermúdez. Y él nos dirigió hacia unas elecciones generales que volvió a ganar Fernando Belaúnde. Finalmente, el año 1985, tuvimos otro presidente, que es Alan García, que es su primer mandato, que también estuvo a punto de convertirnos en un país socialista, evidentemente que después corrigió en su segundo gobierno y nos hizo un gobierno distinto, diferente y de desarrollo del país. Pero pasamos por una circunstancia complicada, en una época de la estatización de la banca, el año 1987, también de la industria, con muchos visos, además de dictadura. Pero al final no se realizó y tuvimos inmediatamente elecciones también democráticas. Cargados además con la escalada terrorista que hemos tenido de Sendero Luminoso, manejado por el difunto Abimael Guzmán, hemos pasado pues por circunstancias tremendas y horribles, de momentos sumamente preocupantes, con muchísimos peruanos muertos, ¿no? Aparentemente salimos de ellos, pero no aprendimos en el camino la forma y la función de evitar que se recompongan, cosa que hoy día estamos pasando con muchísimos problemas y preocupaciones. Yo quisiera ahora que Lourdes, que no sé si ha llegado Lourdes porque no la veo, que Lourdes y también Hugo, quien esté, que empiece con decirnos de qué forma y de qué manera piensan ellos que toda esta circunstancia y situación que vivimos podría ser igualmente superada como fue todo lo que acabo de mencionar. Adelante, Hugo, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Pepe, encantado de estar contigo nuevamente y con toda tu audiencia. El resumen que has hecho de tipo histórico muestra que somos un Estado prácticamente en vísperas de ser declarado Estado fallido. La defensa de la democracia cada día se hace más dura en el Perú
porque las fuerzas de la izquierda marxista están avasallando a nuestra patria. No solamente al copar todos los sectores de la administración pública, sino también ahora porque desde fuera se pretende gobernar al Perú en su autonomía jurisdiccional, es decir, a nivel del Tribunal Constitucional, mediante resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en una coyuntura en la cual no ha sido posible alcanzar Ya, perfecto. la vacancia presidencial. Sin embargo, en el horizonte todavía hay dos factores que pueden darnos una buena orientación. Uno es la denuncia constitucional que junto a otros 5 distinguidos peruanos hemos suscrito en contra del presidente Pedro Castillo Terrones por traición a la patria al haberle ofrecido salida por territorio peruano al mar a Bolivia. Y la otra razón es lo que ya estamos viendo. La crisis económica, política y social ya está haciendo estallido en los niveles populares. Por lo tanto, la huelga del transporte se ha tornado en una situación inmanejable. Los trabajadores mineros están organizándose para defender su derecho al trabajo ante el bloqueo y cierre violento de las minas en la zona sur de nuestro país. Y la carestía del costo de vida está azotando duramente a las clases, a los niveles sociales más necesitados. Entonces estamos en vísperas de un gran estallido social y creo que ese va a ser el factor determinante para que el gobierno del señor Pedro Castillo caiga. Si no ha podido hacerse por el expediente de la vacancia, pues las calles con el pueblo en protesta serán el expediente más racional y más realista en esta crisis. Te interrumpo, Hugo, porque quiero que Alejandro, que debe estar escuchando, ya Lourdes Flores quiere ingresar y no ha podido hacerlo todavía. Ahí está, ahí está. Lourdes. Ya. Quiero hacer una pequeñísima acotación, perdóname Hugo que te haya interrumpido. Estabas diciendo, es una pena que Lourdes no haya escuchado todo. Sí, se escuchó. Qué mejor todavía. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo hacer de reflexiones y empezar con dos de mis grandes amigos como ustedes? Quiero que Reflexiones sea un programa de mayor intensidad, que se puedan tocar varios temas que tengo apuntados acá también, que seguramente vamos a conversarlos ahora, y que no nos molestemos y nos interrumpimos, porque es bueno que nos interrumpamos y podamos intervenir en cada uno de esos temas para realmente hacer esta reunión amplia en cuanto a cantidad de temas que podemos tocar y las expresiones y las opiniones de ustedes son muy para mí y estoy seguro que para todos sumamente importantes. Así que termina Hugo, por favor, y te voy a interrumpir en cualquier momento para darle plazo a Lourdes para que también pueda comentar lo que acabamos de decir. Gracias. Concluyo con una expresión. Aquello que por ahora el Congreso no ha logrado hacer, es decir, la vacancia presidencial, lo hará el pueblo como expresión legítima de su derecho frente a una crisis política, económica y social que se está desbordando. Y frente, además, a raíz de lo que ha ocurrido hoy día, al atropello, al avasallamiento de la independencia, la libertad y la soberanía de nuestra patria. Muy bien. Pasamos a Lourdes para que hagas tu comentario sobre lo que has escuchado. ¿Cómo no, Pepe? Muchas gracias. Nuevamente un gran gusto estar con ustedes y feliz de compartir este espacio de diálogo con Hugo. El gusto es nuestro. Gracias, Pepito. Te escuché y escuché, por supuesto, a Hugo. Y creo que tu pregunta fue muy válida. Es decir, hemos vivido en el Perú situaciones de crisis de las que salimos
una transformación que evidentemente en estos últimos años nos ha traído bienestar, reducción de la pobreza, no concluida, hay mucho por hacer. La pandemia, por ejemplo, ha revelado las carencias del Estado, de la falta de políticas públicas, etc. Pero estamos hoy día en un momento muy difícil. Y tú preguntabas cómo se sale de él. Lo primero que tendría que decir para que nuestro mensaje también tenga una dosis de un cierto optimismo a pesar de la dificultad, que el plan maximalista de quienes llegaron al gobierno no se ha podido hasta ahora cumplir. No quiere decir que no sea una amenaza latente, pero no se ha podido cumplir. ¿Qué cosa ha permitido eso? ¿Por qué se ha podido parar en parte? Primero, queridos amigos, porque yo creo que se ha demostrado que en el Perú, gracias a este modelo económico, hay una clase media, urbana, pero también que comienza a hacer, en el campo también ha habido una transformación que comienza a darse cuenta que puede haber incluso votado por el señor Castillo, porque se sentía más identificada, pero que comienza a resistir también para conservar esos pequeños logros alcanzados. Esa clase media ha sido importante. La movilización ciudadana ha sido importante. Y con todos sus defectos y con todas las iras que nos pueden dar ciertas cosas, mal que bien en el Congreso ha habido una cierta resistencia a algunos temas claves. Entonces, eso hay que preservar. Ahora bien, convengo plenamente con lo que Hugo ha dicho. Podemos vivir 4 años y, no sé, ¿qué nos faltan? 4 meses más, tratando que el desborde no llegue, pero paralizados, con conflictos sociales, con un alza de costo de vida que avanza, con un trabajo que no llega, con pérdida de... Yo creo que con pérdida de nuestras calificaciones, evidentemente no podemos continuar así. Entonces, hay que seguir buscando los caminos para que esto se resuelva. Hugo los ha planteado. Hay uno que todavía está en marcha, que es el de la acusación constitucional, que es un camino constitucional, legal, que seguirá su curso en los próximos meses. Perdóname, ¿tú crees realmente que eso va a ser factible y posible que pase por el Congreso? ¿Cuál es tu opinión de eso y de la de Hugo después? ¿Cómo no? Como todo tiene sus dificultades, quiero ser bien honesta. Eso a lo más que nos puede llevar en votos es a la suspensión. O sea, se va Castillo y entra Dina, que sería... Eso podría ser un poquito más realista. ¿Qué significa la suspensión? Perdona mi ignorancia. Que lo pasas al Poder Judicial y deja el poder, pero no lo estás destituyendo, lo estás sacando del cargo. Si por alguna razón el Poder Judicial lo absuelve, vuelve. O sea, lo sacas del cargo para que vaya a ser juzgado en el Poder Judicial y entra la vicepresidenta, ¿no? Ese es el camino. No lo estás sacando, no lo estás destituyendo. ¿Tú crees que eso es incompatible? Bueno, a ver, en números, ¿no? Eso significa la mitad más 1 del número legal, pero 130 menos, son como 50 votos, más o menos lo que necesitas. Entonces, son exactamente 52, Lourdes. 52. Puede ser más factible. De todas maneras, tiene todas las dificultades del caso, no todas. Pero es un camino constitucional que tenemos que abordar. Porque hemos tenido 54 en la vacancia, ¿no? Ahí tienes que quitarles... Bueno, sí, perfecto. No, pero hay que quitarle lo que son de la comisión permanente, de todas maneras, ¿no? O sea, por eso todo es muy pegado, muy difícil, ¿no? Pero podría ser, pues, una fórmula en que lo suspendes o creas mejores condiciones para... La vacancia pareciera ser que el número 87, el número mágico, es bien difícil de lograr, ¿no? Pareciera. Pero Hugo ha dado también un otro camino. No sabemos bien qué desenlace político, social puede haber y que eso genere nuevas condiciones, ¿no? Pero de momento hay ese. En todo caso, queridos amigos, el mensaje es: tenemos que seguir manteniendo esta presión, tenemos que seguir movilizándonos, no debemos bajar la guardia, porque finalmente en ese escenario, que yo creo que es muy duro y muy difícil para el país, evitaremos, creo que la radicalización máxima, ¿no? Ese creo que es el escenario. Pero auguro que alguno de los caminos que hemos señalado pueda permitirnos salir, porque 4 años y 8 meses así son muy difíciles, ¿no? Muy difíciles. Mira, yo coincido y suscribo todo lo dicho por Lourdes. Creo que, como siempre, ella es brillante en el análisis de lo que está en curso y además es brillante en la propuesta de alternativas políticas. Acá vamos a tener que pasar por situaciones impensadas. Una, sin duda, es la protesta popular, pero 2, hay que construir un muro de contención para que el Estado no se desborde. Y eso solamente se va a poder hacer
a través de una intensa negociación política con todos los sectores. Creo que quienes somos demócratas tenemos en este momento que hacer un gran esfuerzo de integración para darle unidad y sentido a nuestra gesta. Es decir, no podemos ser, como lo hemos visto en el caso de Venezuela y de otros países, radicales ni maximalistas en todo momento. Creo que este es un proceso político en el que necesitamos tender puentes entre nosotros mismos y construir un frente, si se quiere, un frente republicano, donde las pasiones y los resquemores del pasado tengan que dejarse de lado y en algunos casos, inclusive algunos agravios, dejarse en suspenso para buscar un fin mayor. El fin mayor es que el Perú no caiga plena y definitivamente en garras del comunismo. Estamos muy cerca de eso, ojo. Hoy, insisto, subrayo la preocupación por la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una perspectiva globalista que avasalla la soberanía nacional. Pero también quiero subrayar que hay tendencias judiciales que son sumamente preocupantes. Hoy día se ha sentenciado en una querella por difamación de un ex viceministro al señor Beto Ortiz, en lo que ya parece ser una persecución clara contra quienes ejercen el derecho a la crítica, a la opinión y a la fiscalización de la cosa pública. Entonces, te interrumpo. Vamos a estar en problemas. Avancemos. Huguito, objetivo. Te interrumpo, perdóname, pero vamos a trabajarlo así para poder avanzar en todo. Hay muchas inquietudes sobre esto. Todo lo que has dicho es interesante, pero hay una serie de inquietudes alrededor también que has mencionado. Esto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una injerencia pues inaceptable. Pero en fin, tenemos un gobierno que no solamente acepta a todos, sino hace lo que le da la gana. Entonces, ¿qué pasa? El tema y el problema tiene que ser visto exacta y directamente de lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Lo que está sucediendo en el Congreso de la República es que tenemos una cantidad importante de congresistas que se han comenzado a cambiar hacia el otro lado. Y la apariencia de ese cambio es evidente, todos sabemos a qué se debe. Esa circunstancia y esa situación, evidentemente tenemos que buscar las fórmulas y maneras de poder enfrentarla, porque de otra forma vamos a terminar en que se vayan todos, ¿o no? ¿Qué piensas, Lourdes? Es que es un punto muy importante. Hugo lo estaba comenzando a desarrollar. A ver, seamos realistas, amigos. Yo creo que el resultado del lunes nos evidencia que llegar a 87 votos para una vacancia o para una destitución, ¿eh? Porque para efectos prácticos la destitución es un poquito menos, pero es 2/3 del número, ¿ya? Es bien tranca. Hay que ser realistas. O sea, yo también creo que hay un grupo copado, ya copado, que incluso, fíjense, si votaban todos los de abstención no llegábamos, porque ya hay 40 y tantos o 50 que ya están comprometidos al otro lado. Ahora bien, también como hay gente sin consistencia, en un clima político como el que hubo descrito, de mayor polarización, etc., también se pueden voltear, pero seamos realistas que eso parece difícil. Dentro de los escenarios constitucionales y parlamentarios, el de la suspensión por la acusación sería el que podría lograrse, cosa que hay que trabajar ahora en esta etapa mucho con la investigación. Pero entonces, Hugo estaba comenzando a desarrollar ese tema, que es una obligación de todos pensar qué otras salidas hay, ¿no? A ver, ¿qué cosas hemos visto en este tiempo? Una muy difícil de ejecutar es la que ha propuesto Sagasti, ¿no? Primero porque es un juego ya clarísimo, el váyanse todos que tú has descrito, o sea... Sagasti dice que se vayan todos, ¿no? Que se vayan todos. ¿Pero qué cosa propone él? Él propone pasar por el Congreso, porque no hay otra forma, y se haga una modificación constitucional para que se acorte el mandato. Eso significa, él saca su firma, sus 70.000, las presenta al Congreso. Pero el Congreso puede rechazarlo. Si el Congreso lo aprobara, que sería una solución, el Congreso
dice ya, yo también acorto mi mandato, pero lo más probable es que el Congreso no lo apruebe. No. El otro no. Entonces, él tendría que sacar un montón de firmas para ir a un referéndum. Parece una salida difícil. Otra, yo he sido súper contraria a eso, ¿eh? Pero ha comenzado también a discutirse, que es la posibilidad de una, comillas, revocatoria presidencial. Es decir, si el Congreso no lo puede hacer, dejémoslo en manos del pueblo, ¿no? Eso significa modificar la ley de participación ciudadana. Se animarán los señores congresistas en 66, 87, a aprobar esa modificación que terminaría en una consulta al pueblo. Es una alternativa a la que yo me he resistido claramente porque yo no soy partidaria de las revocatorias. Pero podría ser romper el Congreso, saltar por la vía constitucional, ¿no? Pero terminar en una votación, una decisión popular. Podría ser un camino. Pero como esas hay que pensar otras, o lo que Hugo estaba señalando. ¿Qué otro tipo de entendimientos tácticos, de limitaciones mediante negociación en este tiempo podemos tener para que por lo menos esto no se descalabre? Que seguramente serán unos entendimientos con uno y otros entendimientos con otro. Todo eso, queridos amigos, hay que comenzarlo a conversar ya. Porque yo creo que hemos estado empeñados en los 87 y eso parece bien difícil. Sí, correcto. Entonces, regreso con Hugo, ¿no? Evidentemente lo que has dicho es importante, es una alternativa adicional, pero tenemos el tema que existe, la preocupación que existe, es de que ha pasado lo que ha sucedido el lunes 28 en el Parlamento. Hay un sentimiento de bajar la guardia. Es bien importante lo que digo, porque este es un sentimiento, así como se ha subido la guardia con el tema del fútbol, se ha bajado la guardia con el otro tema y se ha dejado pasar la circunstancia. Es importante el tema del fútbol, que ya lo conversaremos, pero yo me pregunto, me traslado también mi pregunta a ustedes, Hugo, por ejemplo, tú eres un hombre de prensa, tú has trabajado mucho tiempo en la prensa, a pesar de que la prensa no te ha portado muy bien contigo, sobre todo una prensa específica, pero muy injusto además. Pero, en fin, eso no es el caso. Pero sí valía la pena mencionarlo. Pero sí creo, por ejemplo, de repente voy a hablar de algunas cosas adicionales dentro y que no son tan coherentes, pero que es importante porque hay situaciones que se pregunta todo el mundo y todo el mundo está, sobre todo la gente preocupada por la democracia, que no es todos, no son todos. ¿Qué pasa con la prensa? ¿Por qué solamente tenemos al señor Wong, ¿no?, que genera las marchas, que es el que genera las reuniones importantes para que la gente pueda ir? Va invitada Flores, Fred Lourdes, va invitado del Castillo, vamos invitados todos, pero el resto no. La prensa no actúa en eso. Hay una descoordinación ahí que juega un papel para mí importantísimo para poder realmente seguir haciendo lo que se ha venido haciendo hasta ahora en forma voluminosa y con respaldo de la prensa, que es fundamental. ¿Qué piensas tú? Mira, Pepe Lourdes, yo tengo dos observaciones sobre esto. La primera es que frente a una crisis política como la que tenemos que entender que no estamos con un adversario democrático. Por lo tanto, ya no cabe solamente hacer el rol de opositores. Uno se opone al que cree en el sistema, al que piensa diferente que uno, pero está dentro del sistema. Cuando tienes un poder como el de Castillo, lo que él representa, que es radicalizado y de una ideología marxista, entonces ya no haces oposición, haces resistencia. Dentro de eso mismo, las medidas adicionales que pueda adoptar el Congreso de la República tienen un límite, y el límite está lamentablemente marcado por el número de votos. Por eso es que iniciativas como las que tiene Lourdes, de dejar de lado, yo comparto con Lourdes el resquemor, el fastidio a un proceso revocatoria, porque creo que abre puertas que no deberían tocarse, sino más.
pero ya la realidad política exige encontrar salidas alternativas que en otras circunstancias yo sería un opositor ferviente. Así es. Ahora, por eso creo que la negociación va a ser muy importante. Paso al tema de la prensa. En el caso de la prensa, como alguna vez lo he manifestado, lo que está ocurriendo es un problema fácil de diagnosticar. La mayor parte de medios de comunicación y de consorcios mediáticos están en una gravísima crisis económica e institucional. No han dejado de lado el papel o la televisión abierta o por cable, que están en crisis en el Perú y en el mundo, y están en situaciones económicas, financieras, que son de lástima. Entonces se han visto obligados a vivir de la publicidad del Estado. Y en esa transición han cometido varios errores. El primero de todos es digamos, poner a disposición del Estado y de los poderes que se alternan, porque eso comenzó más o menos en época de Humala, siguió con PPK, después con Vizcarra y ahora con Castillo. Entonces, ponen a disposición sus líneas editoriales, no hacen una información objetiva y mucho menos con toda la capacidad crítica y de fiscalización. Y ya, pero toda la prensa siempre ha sido así, porque también hemos, oye, la prensa siempre fue militante. Hemos pasado la época también de Fujimori y la forma como la prensa operaba y se compraba, claro. Igual se compran a los congresistas, etcétera, no sé si lo compran o no, pero en fin. No, Pepe y Lourdes, es que antes, desde la prensa, hacíamos nuestro trabajo con mucha fuerza. Yo comencé a trabajar en los estertores del gobierno de Velasco Alvarado, y ahí los medios de comunicación se dieron cuenta, los propietarios, los editores, los directores, que no se le puede dar ningún espacio a las fuerzas totalitarias, pero ahora han claudicado y vuelven a privilegiar estrictamente lo que es la parte empresarial y económica y dejan de lado el interés del público. Se están deslegitimando. Y el error que están cometiendo es además que carecen de una línea editorial sólida, crítica e independiente, y ponen a sus periodistas como estrellas autónomas que se han convertido en agitadores políticos, que se han convertido en asusadores de la cuestión pública, cada uno desde su perspectiva, pero que no responden al interés nacional. Entonces, en este momento, una de las apelaciones que tendríamos que hacer es decirle a los propietarios y a los directivos de los medios de comunicación lo que hacíamos nosotros. Oigan, hay que privilegiar el interés de la nación, porque caso contrario, su negocio se va a echar a perder más rápido de lo que piensa. Con el diablo no se pacta. ¿Tú qué piensas, Lourdes? No, Pepe, a ver, yo creo que tú comenzaste tu pregunta con una afirmación que yo suscribo y que les ruego a quienes nos están escuchando. No sé cuántos seremos, pero no hay que, tú has hablado de bajar la guardia, peor que eso, no hay que decaer, porque evidentemente la decisión del lunes ha producido un bajón, y en fin, ayer todo era fútbol, ¿no es cierto? Pero hoy estamos miércoles, o sea, ya pasó el martes, llegaremos a junio, Dios quiera que ganemos el repechaje, pero, o sea, no podemos decaer, hay que seguir en la batalla. Estamos tratando de pensar a 48 horas de una frustración previsible, ¿eh? O sea, tampoco es que esto nos tenía que haber sorprendido, esto era perfectamente... A mí me ha sorprendido, digamos, he visto más nos de los que hubiera imaginado, pero no importa, si era consciente que los 40 y tantos votos estaban al otro lado y que era difícil. Lo que hubieras imaginado, no te escuché bien. No, que no había, o sea, han sido pues 54 en contra, ¿no? Yo hubiera imaginado un poquito menos, ¿no? O sea, ha habido demasiados niños, demasiado volteados, ¿no? Ya, entonces, pero en fin, eso ya fue. Realistamente, pie sobre la tierra, es factible la vacancia en la medida en que hayan otras condiciones, como las que hubo descrito, que ya hagan pues que los requete niños
aunque sea con todos los pañales del mundo, digan, ya, yo no me puedo seguir, yo tengo que voltear. Ya, pero ese es un escenario bien complicado ahora. Vamos buscando otros. Uno es el camino que tenazmente con Hugo. Hugo, quiero decirles además que Hugo ha sido quien lideró este proceso, que estamos trabajando. Hoy día nos hemos pasado el día contestando una demanda, nos han clavado proceso penal de habeas corpus. Hay que seguir en esa batalla. Y esa acusación es un camino para varias cosas. Primero, para revelar todo esto del Foro de Sao Paulo, todo lo que está detrás, que hay que ponerlo sobre la mesa, porque no se llega a calibrar suficientemente, hay que hacerlo. Y luego, porque puede ser una salida intermedia, pero salida al fin, que abre nuevos escenarios. Ese es un camino constitucional. Hemos comenzado a hablar de algo, de mis labios, créanme amigos, impensable, ¿eh? Pero yo he dicho ya, si el Congreso es una traba, tenemos que buscar otros caminos. De repente, hay que pensarlo, hay que meditarlo, el camino es no saltar al Congreso, sino vía el Congreso llegar a una votación. Entonces le dirás pues a los niños, ya, pero tú no vas a decidir, pues deja que, citando a Castillo, que el pueblo decida. Podría ser un segundo camino. Es siempre bien riesgoso porque estamos resolviendo la crisis con una regla que podría ser fatal en una etapa de más estabilidad, pero ya veremos qué pasa. Hoy día vamos a lo que el pueblo decida. Creo que es un tema importante. ¿Qué pasa? Las encuestas dicen que casi este señor tiene desaprobación de casi... No el 80, en todas las regiones del Perú, en todas. ¿No? Casi en todos los lugares del país, es decir, con alguna excepción que es Arequipa. No, ni siquiera, en la última. Tampoco está lejana, más. Sí, IEP que es la más favorable en todos. No tiene ni siquiera la aceptación. Entonces, pregunto, ¿no? El pueblo, yo no pido un levantamiento, yo pido una petición del pueblo. ¿Hay algún camino para hacerlo? Ya, por eso. Entonces, mira, por eso estamos tratando de pensar, todo esto les ruego, disculpen, es una reflexión hecha en voz alta. No, importantísimo. Necesita gente que pensemos un poquito más. Primero, no decaer el ánimo. O sea, esta batalla es difícil. Hugo ha dicho con toda razón que tenemos un adversario que no es pues un adversario democrático. Hay todo un plan de penetración. Le han puesto interés al Perú. Hasta ahora hemos logrado frenar lo más grave. Y yo creo que en este marasmo en el que estamos, no es bueno, pero por lo menos es mejor que lo que hubiera sido el desastre ya de un proyecto comunista puesto en marcha desde el primer día. Pero eso no está derrotado, está medio aguantado y empantanado. Vamos a otros caminos. La acusación es un camino. La posibilidad de poder ir de alguna manera a una consulta popular, eso significa modificar la ley de participación ciudadana, pensar en una revocatoria. Soy consciente que si esa puerta se abre, probablemente también se abra la de váyanse todos. O sea, que la revocatoria alcance también a los parlamentarios. Los señores parlamentarios tendrían en un momento dado que ser conscientes, así se han resuelto muchas crisis en el mundo, que bueno, hay un momento pues en que ¿hay espíritu patriótico o no lo hay? ¿Quieres resolver una crisis? Bueno, todos tenemos que sacrificarnos, pues podrán ir pues a la reelección, ya ver, pues, son caminos que hay que explorar, pero eso tiene que venir acompañado de continuar movilizando a la ciudadanía, que además, como Hugo muy bien ha dicho, por razones económicas, probablemente va a tener más reacciones sociales. Si ya hoy día la población en muchas regiones está en contra, con la subida del costo de vida, con el costo del petróleo, con el costo de los fertilizantes, eso los movimientos que comienzan a haber hoy día en el paro de transportistas es importante, una eventual paralización de los agricultores, o sea, todo eso va generando un clima, pero nos quedan dos actores bien importantes. Uno que tú has tocado, que es prensa, y ya Hugo estaba desarrollando el tema ahí. Hay que seguir pues siendo tenaces también, ¿no? O sea, porque hoy día la prensa efectivamente está de perfil, ¿no? Muy, muy tibia, tremendamente tibia, pero hay que seguir moviendo. Y la otra que estoy segura que estoy diciendo en ese público, amigos empresarios, ¿no? O sea, tiene que haber una reacción, o sea, no podemos esperar solamente que haya pues una especie de asonada nacional que nadie quiere, sino tiene que haber una toma de conciencia de estos sectores medios que son los que vamos a lograr defender lo que el Perú ha logrado en los últimos 3 años. Somos los sectores medios. Lo que pasa es que no tenemos toda la fuerza para lograrlo, necesitamos una ciudadanía más movilizada, pero todos esos factores quiero agregar algo, verlos, ¿no? Lo que acaba de decir es muy importante, ¿no? El sector empresarial, las instituciones empresariales. Claro. Y eso, hay muchas preguntas con respecto a eso que me han llegado, realmente la preocupación de que las instituciones empresariales no se pronuncien. Inclusive me han dicho que por qué la Fuerza Armada tampoco se pronuncia.
Entonces, ahí hay un tema constitucional, creo, no estoy seguro, yo no soy un especialista en la materia, pero el pronunciamiento de las instituciones armadas juega un papel prioritario en el país y no sé si hay alguna manera o forma, no estoy hablando de golpe, estoy hablando de pronunciamientos, estoy hablando de posiciones. Yo creo que en ese sentido, yo me acuerdo antes y ustedes también seguramente se han acordado de que hemos vivido muchos pronunciamientos de las Fuerzas Armadas y de las instituciones en todo el tiempo de vida que hemos tenido nosotros. ¿Qué piensas tú? Mira, nada más lejano que de mi propia trayectoria y de mis convicciones democráticas que los golpes de Estado, los cuartelazos o cualquier medida de esa naturaleza. Nada más lejano. No obstante, justo el día miércoles de la semana pasada estuve dando una conferencia a la Asociación de la Familia Militar Policial del Perú, que es un número importante. Claro, estuve con el grupo directivo, pero en general representan a casi 2 millones de personas. Y lo que veíamos es que hay un malentendido que se reitera desde la perspectiva constitucional. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes efectivamente en el sentido de que no son un partido político, pero sí tienen el derecho a exponer su punto de vista frente a circunstancias que afecten la independencia, la integridad, la soberanía territorial. Es decir, precisamente cuando nosotros decidimos ir por el camino de una acusación constitucional, es para poder alcanzar los elementos de juicio que demuestren cómo es que se está poniendo en riesgo la identidad y el sentido futuro de una república liberal que ya tiene 200 años de existencia. Y en ese contexto, no solamente son las Fuerzas Armadas las que tienen un legítimo derecho de emitir una apreciación, sino inclusive de defender el futuro de la patria en el sentido más profundo. Muy bien, de las instituciones privadas. ¿Qué pasa con las instituciones privadas? ¿Por qué? Yo tuve una posición seguramente muy enérgica frente a la posición de una expresidente de la CONFIEP que cometió uno de los absurdos más graves que he escuchado del sector empresarial en los últimos años, cuando hace apenas 2 o 3 años le pide perdón al expresidente Vizcarra porque las empresas privadas hubieran contribuido al financiamiento de los partidos políticos en los últimos 50 años. Eso es claudicar. Las empresas son entidades que representan a la sociedad. La empresa da trabajo, da viabilidad material e inclusive viabilidad espiritual a una nación. Por lo tanto, sus organizaciones gremiales, llámese CONFIEP, llámese Sociedad Nacional de Industrias, ADEX, etcétera, no solamente tienen el derecho, sino la obligación a explicar sus puntos de vista en defensa de un sistema en el cual ellos mismos son viables. Y si ahora no solamente la democracia, sino el sistema, el modelo económico planteado por la Constitución del año 93 está en riesgo de ser avasallado por una perspectiva comunista, entonces todos los gremios empresariales deberían hacer lo que hicieron en su momento en otros países, en Argentina, en Chile, recientemente en Ecuador, reiteradamente en Brasil, reiteradamente en Colombia. Están en la obligación los líderes de los gremios en poner por delante el interés del sistema frente al interés de su pequeño negocio. Sí, Lourdes, estos paros, tenemos un paro de transportistas en este momento en el país, tenemos también un paro agrario relacionado con el agua también. Esas son reacciones que están dirigidas evidentemente al descontento
y a la situación vigente económica y de todas las circunstancias o situaciones que el país está atravesando. ¿Es así o no es así? Sin duda, y son reacciones frente a problemas muy concretos. O sea, uno de los cambios que yo creo que probablemente en estas semanas hay que virar un poquito, hay que buscar otras alternativas, es que el discurso tiene que enfatizar más esas necesidades concretas, sin perjuicio que vayan caminando las otras cosas. Pero, por ejemplo, los transportistas, con toda razón, expresan su preocupación de un servicio de transporte que el precio del combustible les ha subido pues brutalmente. Hoy escuché al ministro, no sé, creo que han hecho una conferencia de prensa de varios. No ves tampoco una salida concreta. Sería un momento pues en que el Estado tendría que decir, oye, creo que he dicho que lo van a meter al fondo de estabilización, pero bueno, bajo pues el selectivo, o sea, ya pues sacrifico un poco de ingresos, con lo cual además gasto menos, pero le doy una salida y un aire a una actividad que es fundamental. En el caso de los agricultores, el precio de los fertilizantes se los va a comer, va a ser terrible. ¿Y eso en qué va a incidir? En el ama de casa, en la alimentación. Oye, a todos nos está pasando, el costo de vida es bárbaro, lo que ha subido en los últimos 15 días o mes. A todos nos está subiendo la economía cotidiana. Con mayor razón la persona que no tiene pues ningún tipo, tiene un ingreso muy limitado, ha perdido el trabajo. Entonces, todo esto, todas son manifestaciones mucho más concretas que nuestras preocupaciones democráticas, comunismo, etc. Entonces, quizás eso debería tomar un poco de fuerza, pero estamos dirigiendo, eso yo creo que va a ocurrir irremediablemente y creo que el discurso tiene que acompañar a eso. Pero estamos pensando, ¿qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué más podemos hacer las personas que tenemos un compromiso con el Perú? No cejar, seguir buscando caminos. Hubo hablado de conversar en política, negociar, eso es ver qué otros aliados podemos ir trayendo. Y eso, como en toda negociación, supone un poco de sesiones. Y los que no están en el mundo político, yo comprendo que hay hastío y que hay cansancio, lo entiendo perfectamente, pero ¿qué hacemos? ¿Nos echamos a dormir? ¿Nos resignamos a que esto no se puede hacer? No podemos hacerlo. Pero ¿quiénes a quiénes calificas como cansados? A mí me preocupa también la actitud de los jóvenes, ¿no? Los Eso jóvenes, sí, todos ayer en el fútbol, jajaja, maravilloso, ¿no? Y los vi también a muchos de ellos caminando en un reclamo antifujimorista cuando decidió el Tribunal Constitucional lo de Fujimori. Ahí sí estaban también caminando con los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa? ¿Qué es? No, es verdad que en este tiempo el acompañamiento juvenil ha sido bien bajo, o sea, es verdad. ¿De qué? Incluso bien bajo, el acompañamiento ha sido muy pocos jóvenes. Bien, Incluso vamos. en este esfuerzo tan meritorio y tan loable de Lucas Gersi, que es como la contribución individual, ¿no es cierto? Firmar el planillón. Yo recuerdo que una amiga me decía que en Lima, que de cada 10 personas, 6 o 7 de las que le firmaban, u 8, eran personas mayores, y 1 o 2 chicos nada más. O sea, hay una apatía, ¿no? Hay una apatía. Ellos no han vivido la preocupación que nosotros tenemos que esto pueda regresar hacia atrás. Mira la cosa, bueno, pues todavía acá nadie me está pidiendo mis cosas, yo estoy ahí. Entonces, también quizás ahí los comunicadores tienen una tarea más importante, hay que encontrar algo que los enganche, ¿no? Algo que los haga mirar esa angustia que nosotros tenemos, ¿no? Porque claro, esta lucha tiene que incorporar a la gente joven. Finalmente, por supuesto que estamos pensando en el hoy, pero estamos pensando en el mañana del Perú. Entonces, ahora, hay gente muy valiosa también, tampoco seamos tan negativos. Hay gente joven bien comprometida que está luchando. O sea, el vaso hay que mirarlo por los dos lados. Estos 8 meses, si no hubiéramos hecho todos estos pequeños multiplicados esfuerzos, ¿dónde estaríamos? Es muy importante. Eso ha frenado también. Si me permiten Pepe. Esencial de, por ejemplo, de tu presencia permanente en todas las marchas, en toda la actividad democrática que se ha realizado y sin ningún interés personal, porque tú lo has manifestado con mucha claridad, inclusive en tus discursos en las marchas, ¿no? Yo en ese sentido sí, hay gentes, ¿no? Hay personas que se han dedicado a eso. Pero, ¿qué cosa pasa? Vamos a donde hubo los líderes. ¿Qué líderes hay acá? Los líderes jóvenes. ¿Qué líderes jóvenes tenemos? Lucas Gersi, no sé, quién más. Muchos hablan de Quiabra, por su lado. Quiabra es un hombre congresista, que en el Congreso esa situación es irrenunciable por ahora, tengo entendido. Entonces, ¿qué líderes? Se necesita
Me dicen, no, los líderes aparecen, no sé, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay que señalarlos, hay que pedirles, hay que estar atrás de ellos también. ¿Qué piensas, Hugo? Mira, Pepe, se me viene a la memoria algo que vi cuando era muy pequeño todavía, 1968, en París, la Gran Revolución. Expecté, claro, como pequeño, toda la revolución de los estudiantes de Nanterre. Y había una expresión que ellos utilizaban con mucha frecuencia: seamos realistas, pidamos lo imposible. Eso me ha marcado en la vida personal y en la vida política de una manera muy profunda. Cierto. Acá tenemos que pedir no lo imposible, sino ser mesurados en nuestras propias expresiones, porque a veces nos radicalizamos producto de las circunstancias del momento. Mira, los jóvenes van a reaccionar más rápido de lo que pensamos. Yo apuesto siempre por los jóvenes. Llevo 42 años enseñando en la universidad. Tengo que creer en los jóvenes. Y ellos tienen ya ahorita una prueba ácida. Hace 3 años, un poquito antes de la pandemia, a los mejores estudiantes de mi facultad de Economía o mi facultad de Derecho, les iban los headhunters, los cazatalentos, y en los últimos semestres ya los contrataban para hacer prácticas o para hacer pasantías, e incluso los becaban para el exterior. Hoy, a diferencia de hace apenas 3 años, y si quitamos la pandemia eso es muy poco, los muchachos, aún los mejores, patean latas, como suele decirse. Ya no hay trabajo. Nuestros jóvenes, la generación que ahora se llama el Bicentenario, no han vivido ninguna crisis política real, no han vivido tampoco ninguna crisis económica, no han pasado por todas las circunstancias que nosotros, que yo llamo a nuestra generación, la generación de acero, hemos tenido que pasar. ¿Tienes un buen comentario ahí? ¿Lo tienes? ¿No? Sí. Lo que pasa, lamentablemente, los peruanos, la mayoría no tiene memoria, efectivamente. Pero nosotros, como generación, cometimos el error de no formarlos. Nosotros hemos cometido el error, Pepe Lourdes, de no formar a los jóvenes. Pero los jóvenes ahorita se van a desencantar. Sí, piensan en el fútbol, piensan en la distracción, piensan en sus estudios, son muy prácticos. Esa practicidad los va a devolver ahorita a la lucha política. Los jóvenes, casi lo puedo firmar, muy pronto van a estar militando junto con nosotros en el reclamo democrático. Ahí Carlos Galvez dice algo que es cierto. Yo lo sé. Los que puedan, pues no, Carlos, pero los que puedan. ¿Cuántos no pueden mirar el secreto tampoco, no? Es verdad, pues, no, es importante. Ya no hay dónde irse, ya no hay a dónde irse. Emigrar a Estados Unidos, emigrar a España, que eran los clásicos, ya está saturado. Claro. Irte a Chile, imposible. Sí, ¿a dónde te vas? A Argentina, por Dios santo. No, acá se está cocinando un caldo que tenemos que verlo en directo. Quienes tenemos un trabajo con jóvenes día a día, vemos su temperamento. Los jóvenes ya están virando. Lo que pasa es que, claro, vienen con una carga más que ideológica, de deformación muy grande, la ideología de género, los antivalores familiares, toda esta penetración que ha tenido el globalismo. Pero eso se va a caer frente a la realidad. No hay lección más dura que hacer la calle. Y cuando tengan que salir a trabajar y no encuentren cómo sustentar su propia vida, esos jóvenes van a ser los primeros en la línea de combate junto a nosotros. Muy bien. Ahí, Lourdes, ahí está nuestro estoy de acuerdo con eso, José Luis. Sí. Diciendo algo importante. A ver, ¿qué podemos contestarle? No, o sea, yo creo que José Luis tiene la pregunta. No hay que olvidar que hoy los jóvenes más aman su libertad que los derechos, que para ellos son naturales. Eso no me dio radical izquierda. Yo creo que José Luis Gil, que es un hombre que además conoce tanto la idiosincrasia de los movimientos radicales, los ha estudiado como alto oficial de la policía, yo creo que hay varias cosas que no se han medido y que tienen que aflorar finalmente si mantenemos una ciudadanía, aunque sea minoritaria, pero activa. La libertad de los jóvenes, por supuesto.
¿qué había pasado con la generación que nos ha seguido? Que el progreso era una cosa natural, o sea, el dinamismo de la economía hacía que fuera, o sea, más bien una cosa muy individualista, ¿no es cierto? Tengo éxito, sigo adelante, ¿no? Pero eso está sufriendo un bajón muy grande. Eso yo sí creo que va a hacer reaccionar. No sé si saldrán a marchas o no saldrán a marchas, pero yo creo que puede haber una ciudadanía crítica que incluya a la juventud y habrá que seguirles moviendo esa fibra que está con ellos. Ahora, tú has planteado, Pepe, una pregunta interesante, ¿no? No hay una respuesta, y tú como mucha gente que seguramente está en este chat también nos pregunta, sí, pero la gente quiere ver un líder, quiere ver un nombre, un apellido, Sí, una cara, un rostro. sí. Sería ideal, sí, sería ideal que todo el movimiento crítico que busca una salida pudiera verse reflejada en un rostro. Seamos también realistas. Ese es un proceso que tiene que decantar en eso cuando lleguemos a la solución. No necesariamente hoy está la figura, varón o mujer, con la que nos veamos identificados. Ahora, ¿que hay rostros nuevos? Sí, los hay. Yo creo que en medio de este congreso con tantas dificultades, oye, la chica Adriana Tudela es un cuadro absolutamente de acuerdo. primera. Alejandro Cabero es un muchacho de primera. Hay figuras mayores, el papel que cumple Quiabra es muy importante, Gladys Echaíz cumple. Muchos de los fujimoristas están siendo muy... Hay 50 parlamentarios que tampoco los metamos en el mismo saco. Están manteniéndose firmes, claros, combativos. Lo que pasa es que tenemos un medio, un sector intermedio entre tibios, vendidos, timoratos, en fin. Ese es el que nos está matando, pero hay un núcleo con el que uno tiene que sentirse representado. Y yo creo que afuera también aparecen figuras nuevas. El papel que Lucas Grecia ha cumplido es muy meritorio. El papel que el chico Lazarte está cumpliendo con iniciativas concretas es interesante. Pero también en los colectivos hay gente que se moviliza. O sea, ha surgido algo también importante. Amigos chilenos y colombianos nos miran con mucho respeto y dicen, ah, caramba, qué interesante. Ahora, ¿cómo terminamos encontrando la figura? Esas son cosas que en política van a ir decantando. Que tendremos, o sea, algo que tendríamos que tomar conciencia es que no podemos estar tan fragmentados como estamos. Eso ya me parece fundamental. Esa es una observación interesante, ¿no? Un líder con valores, más que político, o tiene que ser mezclado. ¿Cómo es Hugo? Yo creo que todos los líderes, por definición, tienen que tener atributos ideológicos, pero tienen que tener sobre todo principios y valores a toda prueba. Lourdes, por ejemplo, nos representa el social cristianismo porque tiene no solamente la ideología que es aplicable a un programa político, sino porque Lourdes, a través de su vida, con su vida misma, nos ha demostrado y sigue haciéndolo, que es una persona íntegra, que lo que predica lo avala con su trayectoria, con su quehacer cotidiano a lo largo de la existencia. Eso es lo que buscamos. Tratar de improvisar líderes o de forzar a algunas personas porque hablan bonito o porque gritan mucho no es la salida. Mira, Pepe, cuando uno es aficionado a las regatas, lo que uno aprende rápidamente es que el capitán del barco es la persona más serena y más fría de toda la tripulación. Ahora no es que seamos capitanes ni mucho menos, pero de alguna manera estamos participando en la conducción de un proceso y debemos ser serenos, entrar en soluciones rápidas, hiperprácticas, volver al error que decía la economía debe mantenerse paralela a la política. Son errores que ya aprendimos. Mejor vamos avanzando a pie firme, pero sin prisas innecesarias. Así es. Lourdes, ¿quieres agregar a eso algo más? Yo te interrumpí en algo importante, quiero que lo termines, perdón. No, a ver, tomaré estas dos ideas. Primero, esta imagen que Juan Carlos Sutor ha planteado, que uno se mira a sí mismo, o quizás no se mira, no, dice, no, mírate al espejo, es su líder. No sé si uno mismo, ¿no? Pero uno sí tiene referentes en la vida que tiene que mirarse, ¿no? Ahora, ya ese será un tema cuando salgamos de este caos en el que estamos, ¿no? Queridos amigos, hay que recuperar la buena política. Yo le agradezco tanto las palabras a Hugo y las devuelvo porque Hugo también es un testimonio de
de periodismo de nivel, de profesionalismo de nivel. Ya estamos en Soflomusa, Sociedad de Floreos Mutuos, Sociedad, ¿no? Pero en fin, yo creo que somos muchos los que estamos comprometidos en esta tarea. No somos tan pocos, somos muchos. Pero que habrá que recuperar, saliendo de esta situación difícil, el esfuerzo de hacer buena política y volver a decir, oye, todo no es una porquería, todo no es un asco, hay valores, hay gente que ha cultivado, que ha entregado su vida a la buena política, que ha habido muchas cosas malas, muchísimas, y que hay que simultáneamente fomentar un liderazgo renovado, por supuesto, pero por supuesto, la vida cambia, las generaciones cambian, ¿cómo vamos a quedarnos pues anquilosados en el pasado? Pero que hay que recuperar buena política. Pero amigos, en este momento hay urgencias, o sea, imagina, o sea, yo digo, a la reforma política, ¿qué reforma política? Tenemos que salir de este desastre en el que estamos, ya construiremos unas bases mejores, pero salgamos primero de este laberinto, de este marasmo en el que estamos. Yo creo que la inteligencia, el esfuerzo, tiene que ser, por no bajar la guardia, seguir siendo tenaces, por seguir pensando salidas, no desesperarnos, ninguna es fácil, ninguna es perfecta, abrir la mente para ver otras soluciones y, como decíamos hace un rato, mantener una ciudadanía vigilante. Tú has planteado, Pepe, y Hugo te ha contestado muy bien, todo el tema de la prensa en el que hay que seguir dando la batalla, la empresa, todos nosotros, o sea, todos tenemos una pequeña contribución que hacer y no debemos dejarnos de lado, no debemos bajar la guardia, ¿no? Ustedes que tienen cátedra, y que tienen mucha experiencia, porque creo que de una forma u otra eso es un común denominador de nosotros tres, la experiencia. Y eso tenemos que trasladarlo y volcarlo en todo lo que podamos, en todo lo que posiblemente tengamos como posibilidades para que los jóvenes lo entiendan. Y este tema del caos, Lourdes, le hemos pasado, los tres hemos pasado épocas de ¿Cómo caos, no? muy serios, muy difíciles, muy complicados, ¿no? Y creo que estamos dispuestos a también hacer lo posible para superar ese caos en este momento. Yo les agradezco muchísimo, ya son las 9 de la noche, Baella me quita inmediatamente el programa. Ahí está, este canal y Alfonso son otro buen ejemplo de perseverancia que hay que agradecer. De lo que hay que hacer. Yo le aplaudo mucho a Alfonso, y él ¿Cómo no? realmente hace una labor espléndida, y quienes me escuchen, apoyen el canal, porque es importante hacerlo, para que este canal también nos pueda respaldar en los momentos complicados y difíciles. Yo les agradezco otra vez y les reitero mi agradecimiento. Seguramente vamos a estar juntos muy pronto, porque sabemos que nos reunimos a veces, pero en este programa sí quiero que vengan más. Y van a venir más, porque voy a invitarlos más. Con todo gusto. Muchas gracias. Un honor. Un beso, Gracias. Pepe Huito, muchas gracias. A Gracias ti, a todos, Lourdes, amigos. Pepe. Optimismo en medio de todo. Listo. Ok, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Bye.